Quiero compartir un mensaje que lo he titulado La casa fundada en la roca. Repito, el título del mensaje de hoy, La casa fundada en la roca. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas, al capítulo 6 y versículo 46, para ver qué dice el Señor acerca de esa casa que está fundada en la roca. Verso 46 del capítulo 6 de Lucas, dice así la palabra de Dios: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Eso es una interrogante, ¿verdad? Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Ahí tenemos una enseñanza tremenda. La casa, hermano, fundada en la roca es un excelente ejemplo puesto por nuestro Señor Jesucristo de lo que debe ser la vida de un cristiano o la vida de una cristiana. Tiene que ser así, fundado sobre la roca. Cristo es la roca. Todos sabemos que la solidez de un edificio o la solidez de una casa depende siempre de la buena cimentación que ésta tenga. Una casa fundada o edificada sobre la roca no se cae jamás, aunque venga un río, una inundación, cualquier cosa, la casa permanece en pie. Pero una casa fundada o edificada sobre tierra o sobre arena, cuando viene el río, cuando viene la inundación, esa casa se derrumba como un castillo de arena. La tierra, la arena, aquí representan los sentimientos, las emociones, la voluntad del hombre, la vanagloria de la vida, el orgullo, la rebelión, la hipocresía, el materialismo, la vida fácil, el mundo, la carne y todo aquello que no es de Dios está representado en lo que es la tierra, porque la tierra al moverse pues hace que la casa se derrumbe. Así que eso es lo que representa la tierra, ¿verdad? Y la roca firme, la roca sobre la cual está fundada o edificada la casa, naturalmente, como todos sabemos, representa a Jesucristo y a sus principios divinos, los principios de la palabra, como son, por ejemplo, la verdad, la humildad, la sencillez, la integridad, la lealtad, la fe, la esperanza, la paciencia, la prudencia, la generosidad, la oración, el ayuno, el temor de Dios, la responsabilidad, la obediencia. Eso está representado en la roca, ¿verdad? Que son los principios del cristianismo. Todos estos principios cristianos ya casi como que han ido desapareciendo, o si no desapareciendo, por lo menos menguando en este siglo XXI en el que nos ha tocado vivir, porque esos principios ya empiezan a dejar de estar de moda. Hace 100 años atrás, esos principios divinos estaban muy presentes en la sociedad, tanto en la sociedad secular como en la iglesia. Pero a medida que la sociedad secular se ha ido degradando, esa degradación ha arrastrado en su caída también a la iglesia, y la iglesia ha perdido muchos puntos, ha perdido muchos enteros al ir siendo influida por el mundo. Pero miren lo que dice la palabra en el verso 46, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Una interrogante: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Parece como que Dios se molesta cuando a la gente le llaman Señor, 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 pero por otro lado le desobedecen. Es fácil llamar a Jesucristo Señor, cualquiera lo puede hacer, tanto los que le obedecen como los que no le obedecen. Pero lo difícil es hacer a Jesucristo dueño, amo y Señor soberano de la vida de cada persona. Eso es lo que es difícil. Hacerlo el amo, el dueño, el Señor de nuestra vida.
A Dios, hermanos, no le impresiona para nada que la gente le llamen a Jesucristo Señor. Dios sabe que el ser humano es así y le llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que Él dice. Llamarle Señor implica que nosotros somos sus siervos, sus esclavos, y Él es el amo, Él es el que gobierna nuestras vidas. Pero cuando las gobernamos nosotros, entonces no tenemos dignidad para llamarle Señor, porque Él no es Señor, sino que somos nosotros los que señoreamos sobre nuestra propia vida. Así que lo que Dios espera de cada persona que llaman a Jesucristo Señor, Señor, es que le obedezcan en todos sus caminos, en todas sus leyes. En el verso 47 tenemos, dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. El que las oye y las hace. Aquí tenemos dos cosas muy importantes que son oír y hacer. Oír y hacer. Lo primero es oír la palabra de Dios. En el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17, la palabra dice que la fe viene por el oír. Romanos 10, 17, tengan su Biblia a mano y síganme la lectura de la Escritura. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí viene la fe de la persona. Es muy importante oír la palabra de Dios. Si no oímos, si no leemos la palabra de Dios, no vamos a conocer las leyes de Dios. Entonces, por eso la Biblia dice oír y hacer, ¿verdad? Oír es solamente el primer paso. Oír no es todo, oír es solo un paso. Después hay que poner en práctica, hacer, practicar todo aquello que ya hemos oído. Hay personas que oyen y que escuchan la palabra de Dios, pero se quedan en ese punto, no avanzan, no dan ese otro paso que es hacer, practicar, poner en práctica todo lo que han oído. Son oidores, dice el apóstol Santiago en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Acompáñeme allí para que vea cómo Santiago llama a estas personas. Santiago y Jesucristo están en perfecta sintonía. Santiago 1, 22 al 25 dice, pero sed, ¿qué cosa dice? Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, que se mira en el espejo y dice, uy, qué guapo estoy, o qué guapa está, si es una mujer. Pero él, dice el verso 24, se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, será bienaventurado porque está poniendo en práctica lo que dice la palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y si nosotros vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 15 al 23, Mateo 7, 15 al 23, un texto súper conocido por todos los hombres y mujeres de Dios. 7 del 15 al 23 dice la palabra, guardaos de los falsos profetas, una advertencia de parte del Señor, que vienen a vosotros con vestidos de lobos, pero por dentro dice que son lobos rapaces. Tremendo esto, como el diablo se disfraza, ¿verdad? Dice, el Señor advierte a sus discípulos para que no sean cogidos por sorpresa, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Naturalmente que no. Los espinos no dan uvas, las uvas las dan las vides, las viñas. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Obvio, evidente. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que
concluye el Señor en este versículo, dice, por sus frutos se conoce el árbol, por el fruto que la persona da, por eso se la conoce. Y sigue diciendo en el verso 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, hablamos de que la gente le decía Señor, Señor, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, cuando se presenten delante de Dios para darle cuentas, dice que muchos le dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tremendas las declaraciones del Señor Jesucristo. Aquí se nos habla claramente del fruto del Espíritu y de los dones del Espíritu, hermanos. Del fruto del Espíritu y de los dones del Espíritu. El fruto del Espíritu es más importante para Dios que los dones del Espíritu. Ustedes saben que hay esas dos cosas, ¿verdad? El fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. Entonces, para Dios, ante los ojos de Dios, el fruto siempre es más importante que los dones. Los dones son importantes, pero el fruto es más importante todavía. El fruto del Espíritu está en Gálatas 5, 22 y 23 y dice que el fruto del Espíritu es el fruto del Espíritu. Distinga bien entre lo que es el fruto y lo que son los dones. Los dones también están en 1 Corintios, pero el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto son hechos, son obras de buena fe que hacen los hombres y mujeres de Dios. Por sus frutos, si tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, ese es el fruto del Espíritu. Y Cristo dijo que por sus frutos los conoceréis. No dijo por sus dones los conoceréis, sino por sus frutos. Aunque hoy en día vemos muchas personas que por lo más impactadas que quedan es no tanto por el fruto de las personas, sino por los dones que la persona tenga. Si una persona tiene una elocuencia impresionante, echa fuera demonios, ora por los enfermos y reciben sanidad, ese tipo de ministerio es muy espectacular y es muy atractivo, y muchas personas se dejan seducir y se dejan encandilar o se dejan arrastrar por ese tipo de manifestaciones. Entonces lo más importante es el fruto, no los dones, que son buenos los dones, sí, pero el fruto es más importante. Cristo dijo por sus frutos, no por sus dones los conoceréis. Los dones, hermanos, están asociados más con las palabras que con los hechos. Repito, los dones del Espíritu están más asociados con las palabras que con los hechos, que con las obras. Lo dice claramente, versículo 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor. Ahí vemos personas que dicen Señor, Señor, y dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, es decir, no el que habla tanto, sino el que hace lo que el Señor manda. Entonces, estos que profetizaron, que hicieron milagros y echaron fuera demonios con sus palabras y con sus dones, pues probablemente, aunque no todos, pero probablemente la mayoría de ellos se van para el infierno. Se van para el infierno, dice la palabra. Ahí lo dice. Dice, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces el Señor les dice, nunca os declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que, hermano y hermana, no se fije tanto en las palabras y los dones que pueda tener una persona, que pueda tener un pastor, un evangelista, un predicador famoso. Fíjese más bien en el fruto que esa persona está dando. Fíjese más bien en si esa persona tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, si tiene templanza. La templanza es un fruto del Espíritu. La templanza se puede decir que la templanza es moderación, equilibrio, sabiduría para tomar las cosas de Dios.
equilibrio práctico que se vive, que se practica. No extremismos, sino equilibrio. El fruto es lo que evidencia que la persona es de Dios. El fruto es la señal más segura que tenemos que buscar en las personas. Si usted quiere calificar a una persona, porque a veces nos toca, a veces vemos personajes en la televisión, en internet o personalmente, y si usted quiere saber si ese hombre o ese siervo es siervo de Dios, fíjese más bien en el fruto, más que en los dones que la persona tenga, porque el fruto es la señal más segura, y Jesucristo lo dijo, por sus frutos, no por sus dones ni por su elocuencia. Los dones del Espíritu nos pueden engañar, porque el diablo le puede dar el don de adivinación a una persona, y la gente ingenua pueden confundirse y creer que es un don de revelación del Espíritu Santo. Y de esto tenemos un ejemplo en la Biblia. Así que quiero que me acompañen al libro de Hechos de los Apóstoles, al capítulo 16, para que veamos un ejemplo de cómo el diablo imita los dones del Espíritu. Hechos capítulo 16, versículo 16 al 24, ahí tenemos una imitación de lo que el diablo hace. El diablo siempre es el gran imitador, y el diablo tiene dones también, y tiene determinado poder, y se lo da a sus siervos, a los brujos, a los adivinos, a los curanderos, a los hechiceros. El diablo le da también un determinado poder, y esto ya lo vemos en la Biblia. Dice Hechos 16, 16, dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, este es Pablo, Silas y un grupo de hermanos que están en la ciudad de Filipos. Dice que mientras ellos iban a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía, ¿qué es lo que dice que tenía? Espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. No sé si ustedes han visto por ahí esas personas que le leen la mano a la gente, le dice: ven que te voy a leer la mano y voy a descubrirte cuál es tu futuro. Hay mujeres y hombres que son siervos de Satanás, que tienen el don de la adivinación, que es un don que se lo da Satanás a la persona, y Satanás, esa adivina, en este caso, le revelaba y le decía el pasado a las personas, porque el diablo es fácil que adivine el pasado. El futuro, ahí el diablo no acierta tanto, pero en lo que es el pasado, claro que lo sabe. El diablo sabe, porque el diablo se ha movido con las personas desde que éstas han nacido. Por ejemplo, el diablo le dice, es decir, utilizando a esta adivina, ella llamaba a las personas y le decía: mira, tú has tenido desde la infancia, tú has tenido este problema y a ti te violaron, después te casaste, te divorciaste y estudiaste en tal sitio, trabajaste en tal lugar, y la persona se queda impresionada, dice: uy, ¿cómo esta mujer sabe todo mi pasado si no me conoce absolutamente de nada? Incluso el diablo le revela a la adivina cosas secretas de la persona, y luego esa adivina le dice a la persona todo lo que ha sido la vida de esa persona. Y esto es lo que hacía el diablo con esta mujer que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Esto era una fuente de dinero tremenda. Los amos de esta mujer ganaban dinerales, porque traían gente: vengan para acá, vengan, preséntense aquí. Y esta mujer, por el espíritu de adivinación, le decía hasta la fecha de nacimiento, el número del DNI, le decía todo. Y la gente se quedaba impresionada, y después, claro, dame dinero. Ella era una fuente de ganancia para los amos de ellas. Dice que esta mujer, verso 17, siguiendo a Pablo y a nosotros, a Pablo que iba a orar junto con Silas y con otros hermanos, dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, miren lo que decía,
decía verdades, no decía mentiras. Daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de la salvación. Y esto, dice la palabra, lo hacía por muchos días. No fue un día, no fueron dos, seguramente fueron 20, 30 días que esta mujer con espíritu de adivinación se reunía con los que iban a orar con Pablo y sus compañeros. Y miren lo que ella decía: a Pablo y a sus compañeros no le adivinaba el futuro, porque ellos no se dejaban mangonear o manipular por esta mujer, pero ella los alababa, los exaltaba. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu de adivinación que moraba en esta mujer, dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora el espíritu de adivinación. Se fue, ya no podía adivinarle el futuro a nadie. Y como ya no podía adivinarle el futuro a nadie, pues entonces ya no generaba, ya no traía dinero. Dice, verso 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo, lo cogieron preso, y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades de la ciudad de Filipo. Y presentándolos a los magistrados, a los jueces, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo, Silas y sus compañeros, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, menuda paliza se llevaron estos siervos de Dios, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces, fíjense ustedes con lo bien que hablaba esta pitonisa de Pablo y de sus compañeros. Muchos de los seguidores y de los cristianos que estaban comenzando a oír la palabra de Dios con Pablo y sus compañeros, muchos estarían seguramente confundidos, pensando que era una mujer de Dios, porque decía verdades. Todo el mundo sabía que Pablo y Silas eran siervos del Dios Altísimo, y eso era precisamente lo que esta mujer decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de la salvación. El fruto del Espíritu no es tan fácil de imitar. Repito, el fruto del Espíritu no es tan fácil de imitar por el diablo. La bondad, la mansedumbre, el diablo no la puede imitar con la misma facilidad que imita los dones. Los dones sí que el diablo los puede imitar, es su especialidad. El diablo es un gran imitador de los dones del Espíritu Santo para engañar a la gente. Entonces aquí vemos que en el terreno de las palabras y el de los espíritus siempre es más propicio para que Satanás haga la imitación de los dones del Espíritu. Fíjese bien que esta mujer adivina decía verdades. Cuando ella decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, no estaba diciendo mentiras, estaba diciendo verdades. Verdades como castillos. Los adivinos, los brujos, los hechiceros también usan verdades. Usan verdades, pero con un fin, con un propósito diabólico y satánico. Los adivinos dicen verdades, pero con un propósito demoníaco. Probablemente esta declaración que esta mujer hacía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, era para meterle el orgullo y la soberbia a Pablo y a Silas y a los demás que estaban con él, para que Pablo dijera: oh, sí, yo soy un siervo del Dios Altísimo. Hasta los demonios reconocen que soy un siervo del Dios Altísimo. Miren, hermanos,
Cuando una persona tiene un ministerio, el diablo la ataca más que si no lo tiene. Y cuanto más grande es ese ministerio, más atacado o atacada es la persona, porque el diablo quiere atacar, el diablo quiere destruir, hiere al pastor y las ovejas se dispersarán. Por eso los pastores son el blanco, la diana de Satanás. Satanás siempre quiere lanzar ataques contra la cabeza. Fíjate lo que hacía esta mujer. Estos siervos son siervos del Dios, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la verdad. Entonces, el diablo siempre tiene malos propósitos. Aunque dice verdades, las utiliza con un fin diabólico. Y probablemente uno de los propósitos diabólicos que tenía Satanás al hacer que esta mujer estuviera haciendo esa declaración en voz alta, en público, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, era para meterle el orgullo en el corazón de Pablo. O también otro propósito podía ser para destruirlo, o para ella, una vez que Pablo y Silas se marcharan de Filipo, ella seguir ejerciendo un ministerio de brujería dentro de la iglesia. O sea que los propósitos que ella tenía eran malos. Pablo se percató de que el espíritu que hablaba por boca de esta mujer diciendo estos hombres son siervos del Dios Altísimo, eso tenía un propósito o varios propósitos diabólicos en el corazón de esta mujer que era una sierva de Satanás. Y el apóstol Pablo tenía discernimiento. Probablemente muchos de los que estaban con Pablo no tenían ese discernimiento tan alto que tenía el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo, al tener discernimiento de espíritu, detectó, se percató de que lo que esta mujer tenía era un espíritu de adivinación dado por el diablo. No tenía un espíritu de revelación, no tenía un don de revelación, que es un don que da Dios a sus siervos, ¿verdad? Dios tiene dones, los dones del Espíritu Santo, de los cuales hemos ya predicado, pero el don de la adivinación se parece a un don de revelación. El don de adivinación que Satanás le había dado a esta mujer se puede parecer perfectamente en aquellas personas que son ingenuas, lo pueden confundir por lo que es un don de revelación del Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos nosotros que orarle mucho al Señor para que Dios nos dé sabiduría para poder identificar los espíritus, examinarlo todo, dice la palabra de Dios. Entonces, volviendo a lo de la casa fundada sobre la roca, lo que el Señor había dicho es que primero es oír, lo primero es oír y lo segundo es hacer. Cuando la persona ha oído la voluntad de Dios, debe pasar al segundo paso, que es hacer, actuar, obrar, poner en práctica, vivir los hechos y las realidades que la palabra del Señor nos enseña. La persona que oye y hace la voluntad de Dios es semejante al que edificó su casa en la roca. Si oye y hace, es semejante al que edificó su casa en la roca. Cuando usted tiene su vida fundada en los principios cristianos, de la verdad, de la santidad, de la humildad, de la honradez, de la lealtad, de la pureza, la sinceridad, ya pueden venir crisis, pandemias, enfermedades, problemas familiares, pueden venir críticas, calumnias, provocaciones, persecuciones, desprecios, tentaciones y mucho más. Y nada de eso le va a derrumbar a usted. Nada de eso le va a mover porque usted está firme en la roca. Amén. Está firme en los principios de la palabra de Dios. Pero la casa fundada en los principios cristianos es inamovible. La casa que está fundada en la Biblia, en la palabra de Dios, el hombre que está fundado, la mujer que está fundada en la palabra de Dios, ese es inamovible. Nada ni nadie lo puede apartar del amor de Dios. Pero en el versículo 49 del capítulo que leímos anteriormente tenemos la persona que se quedó en el oír, el que se quedó solamente en el oír. Dice que el que se quedó en el oír, es decir, solamente dio el primer paso, que es oidor. El que es solo un oidor es un vago, un holgazán. No quiere trabajar y ahondar para establecer buenos cimientos en su vida.
Si usted va a construir un edificio, lo más importante es ahondar y quitar toda la tierra suelta para que encuentre usted la roca. Y cuando encuentre la roca, aquí cuando estábamos construyendo este mismo edificio de la iglesia, yo estaba trabajando ahí con un hermano que ya murió, un hermano de sangre mía, y trajimos un tractor, y el tractor empezó a excavar, y en algunas partes encontramos las rocas más pronto, pero en otras partes había que ahondar hasta 2 metros de profundidad para poder encontrar la roca, porque no podíamos montar el edificio encima de la tierra. Entonces, cuando una persona dice, no, aquí mismo edifico, no me tengo que volver loco, no me tengo que esforzar tanto, y edifica sobre la tierra o sobre la arena movediza, ese edificio más pronto o más tarde, o la vida de esa persona más pronto o más tarde se derrumba. El que es solamente un oidor es un vago, un holgazán, no quiere trabajar, no quiere ahondar para establecer principios sólidos en su vida. Pero el oidor, la persona que es solamente un oidor, va siempre por la línea de evitar el esfuerzo. El esfuerzo, ¿qué esfuerzo? Pues el esfuerzo de orar, el esfuerzo de ayunar, el esfuerzo de evangelizar, el esfuerzo de hacer obra social, el esfuerzo de servir a los demás. Eso cuesta mucho. Igual que cuesta aquel que quiere edificar un edificio y tiene que excavar hasta encontrar la roca, pues así tiene que ser el hombre de Dios, tiene que excavar, tiene que investigar, tiene que orar, ayunar, buscar la palabra, hacer obra social, evangelismo y tantas cosas. Pero muchos dicen, no, eso que lo hagan los demás, que lo haga el pastor y que lo hagan los demás, y ellos fundan su casa o fundan su vida sobre la arena movediza o sobre la tierra. Y de esta parábola o ejemplo de lo que se debe ser y de lo que no debe ser el cristiano, de aquí podemos sacar una pregunta, la pregunta del millón. ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? ¿Un oidor o un hacedor de la palabra de Dios? Romanos capítulo 12, versículo 13, también nos habla acerca del oidor o del hacedor. Romanos capítulo 2, versículo 13, dice así la palabra de Dios. 2:13 de Romanos dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Los hacedores de la ley, estos serán, como dice que serán, justificados. Así que se nos habla otra vez de los oidores y de los hacedores de la ley de Dios. El diablo conoce las debilidades del ser humano, hermanos. El diablo no es omnisciente como Dios, pero el diablo conoce las debilidades del ser humano. Satanás sabe qué cosas te gustan a ti como hombre, qué cosas te gustan a ti como mujer. Él sabe qué cosas le gustan a los jóvenes, a los chicos, qué cosas le gustan a las chicas. Él sabe qué cosas le gustan a los niños. El diablo sabe muchas cosas. Dijo alguien que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Él se las sabe todas. Y el diablo te va a ofrecer precisamente lo que más te gusta desde el punto de vista carnal, material. El diablo te lo va a ofrecer porque es como un cebo y tú vas a por ese cebo y quedas atrapado en el anzuelo. Si quieres prosperidad material, si quieres dinero, placer, fama, gloria, honores, vanidades, fiestas, diversión, sexo, vida fácil, el diablo te lo pone todo en bandeja. De todo eso te ofrecerá Satanás, y no para que quites la religión de tu vida. Y no para que quites la religión de tu vida. El diablo quiere que tú sigas siendo religioso, pero de apariencia. Pero que Dios no ocupe el primer lugar de tu vida. El diablo se conforma con eso, con que tú pongas a Dios en segundo, en tercero o en cuarto lugar. Con eso el diablo está feliz porque ya tú lo quitaste del número 1. A Dios le corresponde el número 1 en tu vida, el primer lugar. El primer lugar en tu vida debe seguir siendo. Cuando el diablo te tienta,
el diablo te invita a que el primer lugar de tu vida debe seguir siendo tu voluntad, para tu propio gusto, para tu propio placer, para tu propia gloria, para tu yo, para ti mismo, para que tú seas el amo, el dueño, el Señor de tu vida y de tu futuro. Eso es lo que quiere el diablo, que tú seas el primero en la vida. No que Cristo sea el primero en tu vida, sino que tú seas, tu voluntad sea lo más importante en tu vida. Nada hay más cómodo, nada hay más placentero que lo que te ofrece Satanás aquí en esta tierra. Satanás ofrece todas esas comodidades. El diablo le ofreció en el aspecto material, terrenal, lo mejor del mundo a Jesucristo. Se lo ofreció a Jesucristo, te lo ofrece a ti también. Mira lo que dice Mateo capítulo 4, versículos 8 al 11. Las tentaciones. ¿Con qué fue con que el diablo tentó al Señor Jesucristo? Con varias cosas, pero una de ellas con las cosas materiales. Mira en el versículo 8 del capítulo 4 de Mateo, dice la palabra de Dios, y otra vez le llevó el diablo a Jesucristo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. A un monte alto para que desde ese monte alto pudiera ver en una dimensión mucho más extensa. Le mostró toda la gloria de los reinos de la tierra y le dijo, verso 9, todo esto te daré si postrado me adorares. Te lo ofrezco todo. Tú puedes ser el rey, el amo, el dueño del mundo. Puedes tener placeres, mujeres, todo lo que a ti se te antoje, ahí lo tienes. Yo te lo doy porque a mí me ha sido dado y a quien yo quiero se lo doy. Entonces Jesús le dijo, verso 10, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Así que el diablo le ofreció a Jesucristo prosperidad material, gloria, honores, placer, fama, vanidades de este mundo. El diablo no te pide que dejes de creer en Jesucristo. Como dije, el diablo se conforma con que tú pongas a Jesucristo en segundo lugar, en tercer lugar. Desde el momento que las cosas terrenales, las cosas materiales, trabajo, dinero, placer, entretenimiento, deportes, sean lo primero en tu vida, ya se puede decir que le vendiste tu alma al diablo o que doblaste la rodilla delante de él y le aceptaste su propuesta. Ya no podrás decir, cuando tú pones a Cristo en segundo o en tercer lugar y otra cosa ocupa el primer lugar de tu vida, ya no podrás decir que amas a Dios por encima de todas las cosas, como dice el gran mandamiento de Mateo capítulo 22. Venga conmigo a Mateo 22, versículo 34. Miren lo que dice Mateo 22, 34, dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Fíjate la pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento, el más importante de todos? Jesús le dijo, verso 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea que el gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, sobre el padre, sobre la madre, sobre los hijos, sobre tu propia vida. Dios tiene que ser lo primero. El gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, pero si hay otra cosa más importante en tu vida que el Señor, entonces puede decirse que ya probablemente doblaste tu rodilla ante las propuestas que Satanás te hizo y ya no podrás decir que amas a Dios por encima de todas las cosas como dice el gran mandamiento. Estos dos mandamientos condensan o resumen toda la ley de Dios, toda la ley en estos dos mandamientos se resume. Si amas a Dios sobre todas las cosas, entonces Dios ocupará el primer lugar de tu vida. Si amas al prójimo como a ti mismo, pues entonces estás en la perfecta voluntad de Dios. El gran mandamiento es amar a Dios por encima de todo, del padre, de la madre, de los hijos, de uno mismo. Es fácil saber
quién tiene a Dios en primer lugar y quién tiene a Dios en segundo, en tercero o en cuarto lugar. Todos seremos probados, hermanos, todos vamos a ser probados aquí en esta tierra. Todos seremos probados por Dios como lo fueron los personajes de la Biblia. Ustedes saben que todos los personajes de la Biblia han sido probados. Job fue probado con una lepra, con una sarna impresionante. Abraham también fue probado a ver si amaba más a su hijo Isaac que a Dios. Y superó la prueba. Abraham superó la prueba. Moisés también fue probado. José también fue probado. Jesucristo fue probado. El rey David fue probado. Todos los grandes hombres de Dios han sido probados. Y grandes y pequeños, todos seremos probados. Cuando viene la prueba a la vida de la persona es cuando se sabe quién realmente está fundado sobre la roca y quién está fundado sobre la arena o sobre la tierra. A veces vienen pruebas que las envía Dios. Dios puede enviar, como hizo en el caso de Job, enfermedades, problemas familiares, problemas económicos, problemas emocionales, etcétera, etcétera. Todos los problemas que vengan a nuestra vida, si tenemos la fe puesta en Jesucristo y la casa fundada sobre la roca, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Aleluya. Miren otro pasaje de la Biblia en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. 2 de Tesalonicenses 2, 4. Primera de Tesalonicenses 2, 4 dice la palabra: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Dice, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba, ¿qué cosa? Nuestros corazones, dice la palabra de Dios. Aleluya. Todos seremos probados. Fuimos, dice en este versículo de 1 Tesalonicenses 2:4, dice que fuimos aprobados o aceptados por Dios y se nos encomendó la proclamación del Evangelio del reino de salvación. Este Evangelio nos ha sido encomendado. No es para adaptarlo. No es para adaptarlo. Muchas personas cogen el Evangelio y adaptan el Evangelio a la vida de ellos. Y no, el Evangelio no es para adaptarlo. El Evangelio es para adoptarlo tal cual Dios lo ha dado. Adoptarlo quiere decir recibirlo tal cual Dios nos lo ha dado, sin modificarlo, sin cambiarlo. Adaptarlo quiere decir que cogemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta lo rechazamos. No, el Evangelio no nos ha sido dado para que lo adaptemos, sino para que lo adoptemos, para que el Evangelio sea el que marca nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro. Tenemos nosotros que adaptarnos a la palabra, no adaptar la palabra a nuestra manera de pensar. Otras veces es el pastor al que le toca probar a los cristianos. Unas veces nos prueba Dios, otras veces también es el pastor al que le toca probar a los que dicen ser cristianos. Vamos al libro de Apocalipsis para que veamos en el capítulo 2, versículo 2. Apocalipsis 2:2 dice la palabra del Señor. Yo conozco tus obras, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras. Y le está hablando al pastor de la iglesia, ¿verdad? Todos los 7 mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis van para el pastor de cada una de estas iglesias. Y al pastor de la iglesia de Éfeso le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has, ¿qué dice? Y has probado, ¿a quién? A los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El pastor entonces tiene que probar a las personas que dicen, yo soy un hombre de Dios, yo soy un ministro, yo soy un gran cristiano. Pues el pastor lo tiene que probar para saber si realmente es o no es lo que la persona dice ser. Y por aquí han pasado varias personas, y cuando yo los he probado, pues
Algunos sí han dado la talla, pero otros no han dado la talla y han demostrado que lo que decían de sí mismos eran mentiras. El versículo 10 de ese capítulo 2 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo, mira cómo el diablo actúa, dice: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, Todos seremos probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, le dice el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Si vemos el capítulo 3 de este mismo libro Apocalipsis, en el versículo 10, también habla de las pruebas. 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. La palabra de mi paciencia, esto se lo dice al pastor de la iglesia de Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre unos cuantos en el mundo, dice. Sobre el mundo entero. La hora de la prueba vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Todos vamos a ser probados. Todos los que decimos que somos cristianos vamos a ser probados. Aleluya. Otras veces tenemos que ser nosotros mismos los que nos probamos a nosotros mismos. Tenemos que probarnos, especialmente cuando vamos a tomar la Santa Cena. Mira lo que dice 1 Corintios 11:28. 11:28 de 1 Corintios dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es decir, unas veces Dios nos prueba, otras veces nos prueba el pastor, otras veces es el diablo el que trae pruebas y otras veces somos nosotros los que nos tenemos que probar a nosotros mismos para saber si estamos en paz con Dios, si tenemos la conciencia limpia, si estamos de verdad siendo esos cristianos que Dios quiere que seamos. Pruébese cada uno. Y si cuando tú te pruebas y haces un examen de conciencia, te percatas, te das cuenta que hay cosas, áreas en tu vida que están mal, no tomes la Santa Cena, arrepiéntete, arregla, resuelve, habla, saca esa duda de tu corazón y ten paz de Dios, porque cuando uno está libre de dudas y uno tiene la seguridad de que está actuando correctamente, entonces uno tiene paz. Pero si no tienes paz es porque algo hay en tu vida sin ser resuelto. Y otras veces también somos pedidos por Satanás para zarandearnos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 22, versículo 31. El diablo pidió a los apóstoles para zarandearlos. Lucas capítulo 22, versículo 31, dice el Señor, dijo también el Señor: Simón, Simón, este es Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El Señor sabía que Satanás le había dicho a Dios: dame permiso para zarandear a los apóstoles. Igual que hizo con Job. Le dijo: dame permiso y verás tú cómo enseguida va a negar que es un hombre de Dios. Enseguida va a blasfemar contra ti. Y Dios le dio permiso para que zarandeara a Job. Y Job triunfó en la prueba. Amén. Y Abraham triunfó. Y José triunfó. Y tantos han triunfado. Y el diablo ahora le está diciendo a Dios que le dé permiso para zarandear como a trigo a los apóstoles. Y Cristo se lo está diciendo a Pedro. Dice: Pedro, cuidado, ten mucho cuidado, porque el diablo le ha pedido al Padre que le dé permiso para zarandearte a ti y a todos los demás apóstoles como si fueran trigo. Ustedes saben lo que es una zaranda, ¿verdad? Una zaranda, un cribo, una criba, donde se echa el trigo o la cebada o el maíz, el grano que quiera que sea. Si está mezclado con arenilla, con polvo, con tierra, hay que echarlo en una zaranda o un cribo y hacer así, sacudirlo bien fuerte para que la tierrilla, la arenilla que tiene caiga al suelo y la paja que está por encima se echa a volar, y entonces sacas el trigo, el grano, los garbanzos, el maíz, lo que quiera que sea, la cebada, lo sacas limpio. Entonces eso es lo que Satanás quiere hacer con Pedro y con los discípulos, a zarandearlos como a trigo.
Y dice el Señor a Pedro, dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y miren la reacción de Pedro. Esta se parece a la de muchas personas hoy en día, que tienen una autoconfianza en sí mismos impresionante. Pedro era un poco vanaglorioso y jactancioso, y él se creía que estaba firme como una roca. Por eso, cuando el Señor le dice, mira Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo, él le dijo en el verso 33, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Fíjate lo que dice. Se creía que estaba firme, se creía que era capaz de ir a la cárcel y hasta de morir por Jesucristo. Eso se creía él de sí mismo. Así hay muchas personas como Pedro, creen, no, yo estoy fuerte, yo no tengo problema, yo estoy firme en los caminos del Señor. Y así estaba Pedro, y el Señor le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Tú que eres tan fanfarrón y tan echado para adelante y tan valiente que dices que estás dispuesto a ir a la cárcel y si es necesario morir por mí, pues mira, antes que el gallo cante esta noche, ya tú habrás dicho 3 veces que no me conoces, de nada. El Señor sabe quién está firme y quién no está firme. Y el Señor sabía que Pedro estaba en un estado de emociones, pero que realmente no estaba tan firme como él creía que estaba. Así que si tu vida está fundada sobre la tierra, arenas movedizas, sentimientos, emociones, voluntad de hombres, cosas terrenales, materialismo, placeres, amor al mundo, cuando venga el zarandeo, cuando venga la prueba, cuando venga la situación difícil, la encrucijada, probablemente tu vida se derrumbará como un castillo de arena, porque no estás fundado en la roca. La prueba viene. O ya vino, probablemente a ti te han venido algunas pruebas, o otras pruebas están por venirte, o a lo mejor ahora mismo estás pasando una prueba, y cómo la estarás manejando, bien, mal, regular, ¿cómo la estás manejando? Hermano, yo les digo que yo ya he pasado, en los años que llevo, yo he pasado por algunas pruebas, tanto familiares como económicas, como de otros colores, las he pasado, y gracias a Dios las he superado porque estoy fundado en la roca, en la firmeza de la palabra de Dios. Pero yo he visto caer a muchos hermanos y hermanas que se confiaron y que edificaron su casa, edificaron su vida sobre los sentimientos y sobre las pasiones terrenales, sobre el orgullo. Hay personas que están edificados sobre el orgullo de creerse más listos que el pastor y más listos que los demás. Y eso es una tierra movediza en la cual han edificado muchas personas y luego se han venido abajo. Porque hay ese tipo de personas. Hay algunos que son humildes y dicen, no, el pastor tiene razón. Pero hay otros que dicen, pastor, un hombre igual que los demás. Y lo menosprecian y consideran que lo que dice son tonterías. Las dudas también, las dudas doctrinales son arenas movedizas. Las dudas sobre doctrina. Hay personas que tienen dudas, no saben si es así o si es de esta otra manera, están dudando, estaré en lo seguro, estaré en lo cierto, estaré equivocado y se quedan con esa duda. Ya hemos dicho en numerosas ocasiones que las dudas sobre doctrina o sobre personas son pecado, que no pueden, que no deben de permanecer en el corazón de la persona por largo tiempo, porque la duda es como la carcoma. La carcoma se mete dentro de la madera y empieza a carcomer. En mi casa tengo una silla que ya tiene carcoma y ya el otro día estaba sentado yo así y metí la mano por debajo de la silla y toqué y se hundió el dedo. Digo, esto tiene carcoma. Cualquier día de esto la silla me da una sorpresa y se me rompe. Entonces tengo que quitar la silla porque tiene carcoma. La silla parece bonita por fuera, pero si la carcoma se la ha comido por dentro, el día menos pensado hace ¡bum! Y te deja sentado en el suelo. Entonces,
el orgullo es como la carcoma que se va carcomiendo, la autoconfianza en sí mismo se va carcomiendo a la persona y la persona se cree como Pedro que está firme y después de buenas a primeras se derrumba y niega a Jesucristo. Entonces las dudas doctrinales, si tiene dudas, pues aquí estoy para ayudarle, para bendecirle. Otros en el pasado me han ayudado a mí, me han sacado de dudas y yo también quiero ayudarle a usted. La rebelión es otra arena movediza, la desobediencia, la mentira, el engaño, la falsedad, la doble vida, el resentimiento, el amor al mundo, la traición, la deslealtad, el chisme, la crítica, todo eso son arenas movedizas. No debe usted edificar sobre arenas movedizas. Sé que algunos edifican en la tierra y creen que no van a venir las pruebas, pero estas le llegarán cuando menos se lo esperen. Hay personas que dicen, no pasa nada, no me pasa nada, yo estoy confiado, yo estoy bien, yo estoy seguro, como Pedro, y de buenas a primeras viene la prueba y la persona se derrumbó. Sea prudente, edifique su vida en la palabra de Dios, en los principios de la palabra. Los años van pasando rápido y cuando nos damos cuenta ya estamos a las puertas de la muerte. Y no hay nada más precioso, ya estoy terminando, que llegar al ocaso, al final de tu vida, con la satisfacción del deber cumplido, hermanos. No hay nada más hermoso que decir, Señor, te he servido, te he obedecido, me he mantenido firme en tu palabra, he edificado mi vida sobre los principios cristianos y llegar al final de la vida y poder tener esa satisfacción. Y llega el momento de partir para la eternidad y nos encomendamos en las manos del Señor sabiendo que los ángeles de Dios van a venir a llevarnos a morar a su reino eterno. ¡Aleluya! Como digo, los años pasan rápido, mi vida ha pasado rápido. Parece que era el otro día cuando yo era todavía un niño y ya soy un abuelo con 67 años y miren, ¿quién sabe el día que le toca pasar para la eternidad? O si viene Cristo a buscarnos antes de nosotros morir. Así que vamos a fundar nuestra vida. En el caso de que no la tenga fundada sobre la roca, comienza a ahondar y a poner fundamentos en tu vida para que cuando venga la prueba o la adversidad, tu vida se mantenga ahí, venga un río, una inundación, lo que sea, y te mantiene firme en el Señor. Amén.